Buenos días a todos los que nos están acompañando aquí en la mesa de Fe Real. Les queremos saludar a todos ustedes, los que nos acompañan, y también saludar a todos los que nos acompañan aquí en la mesa. Y también les queremos recordar que se suscriban, activen la campanita y que les den like. Y también que nos sigan en Instagram y pues también en YouTube. Bueno, pero antes de empezar no podemos estar sin la bendición de Dios. Querido Señor, gracias por acompañarnos todo este día. Ahora que estamos aquí en la mesa de Fe Real, te pedimos que al estudiar tu palabra, recordemos que todo lo que está hecho por ti y podamos alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que la hayan pasado muy bien, que estemos disfrutando de todos estos días, del estudio, de las evaluaciones, de todo eso, porque el día de hoy tenemos un tema súper especial. Recordarle también a nuestros amigos que el Instagram y el Facebook es de @descubriendo-tesoros para que nos busquen con el mismo nombre. Y allí en YouTube, Descubriendo Tesoros, hay un playlist que se llama La Mesa de Fe Real. Y allí vamos a encontrar toda la información que tenemos. Saludamos a todos nuestros amigos de habla hispana. De España nos están leyendo, nos están viendo, hay un gran número, así que saludamos a nuestros españoles amigos para que nos sigan viendo y sigamos disfrutando y compartiendo con los amigos este repaso de la mesa de Fe Real. Y muchachos, les tengo una pregunta que es una pregunta muy importante para la vida. ¿Cómo comenzó el mundo? ¿Será que comenzó de la nada? ¿Será que comenzó por arte de magia? Yo he tratado de que una patineta que hay en la casa, después de como 5 años que no la hemos usado, a ver si se me transforma. Y esta es la hora y no se me ha transformado. Estoy esperando. Yo creo que hay que esperar más años, ¿cierto? Pero quiero preguntarles, ¿cómo comenzó el mundo? En ese sentido hay muchas teorías que el mundo ha creado, pero realmente la Biblia, que nuestro manual nos enseña algo, que Dios creó el mundo, con su propia voz lo creó. Y esto pues lo tenemos dicho en Génesis 2:4, que dice: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra. Nos explica exactamente que Dios fue el que con su aliento, con su voz, dijo y fue creado todo. Pero en cambio en el mundo tenemos muchas teorías, muchas son de azar, de que de tantas probabilidades una ocurrió y se creó el universo. Otras son de que la evolución, de que poco a poco fue evolucionando una célula, una partícula y fue convirtiéndose en un ser humano. Y así sucesivamente hay muchas teorías que el mundo ha inventado, pero casi todas tienen lo mismo: el azar, la suerte, de que somos porque de la nada existimos. Y muchas veces cuando tú te pones a preguntar eso es, bueno, si somos suerte, si somos de la nada existimos, entonces, ¿quién creó el universo? O sea, la teoría, todas las teorías que he medio investigado de esas, dejan un vacío, por lo menos, dónde empezó esa materia que dio origen a todo. Todo eso tiene ese pequeño vacío que no lo terminan de complementar. Hay una frase que dice: es notorio el hecho de que casi todas las historias relacionadas con la evolución que aprendí de estudiante han sido desechadas. Todo tiene un inicio, requiere una causa. El universo tuvo un inicio, por tanto requiere un creador inteligente. Este creador inteligente es Dios. En Salmo 33, 6, 9 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bueno, como vemos, los científicos son los que crean muchas teorías diferentes y pues Dios está diciendo que no, que obviamente él fue el que habló y hizo que el mundo se creara, que el universo se creara. Pero en cambio los científicos están inventando que no, que se creó por pura casualidad, por pura suerte o por cosas así. Pero en cambio tenemos otros científicos también muy dedicados que dicen lo contrario, como Isaac Newton, que tengo una frase que dice: un sistema tan hermoso como el del Sol, los planetas y los cometas, solo pudo haberse originado por el consejo y el señorío de un ser inteligente y poderoso. Isaac Newton, matemático y filósofo inglés. Pues yo también tengo para complementar eso, y está en la Biblia, más que todo en Génesis, que es Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
está Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y por último, Génesis 2:2 al 3, que dice, al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de todo su trabajo y su creación. Estos tres versículos nos resumen un poco de lo que hizo Dios en la creación, cuando nos creó a todos nosotros, al mundo, todo lo que conocemos. Porque en estos tres versículos nos dicen que Dios creó el mundo y en dos de esos también nos dicen cómo lo creó. Sí, el ser humano tiene esa tendencia de buscar lo creado por el hombre, lo creado por Dios, y eso convertirlo en un Dios, en vez de adorar al mismo Dios que fue el que creó todas esas cosas. Y en este caso tengo un versículo que lo confirma exactamente con ese momento que estaban viviendo, que era la idolatría a animales, a personas, que aunque hoy ya no se ve tanto esa idolatría a animales y a personas, aunque en algunas culturas todavía se ve, hoy en día se ve algo peor, que es, digamos, el amor y la adoración a los astros, a otros tipos de formas y de inventos que ha creado el hombre, a fuerzas misteriosas que no existen realmente, sino que los hombres lo han inventado en la imaginación, siquiera existen, siquiera se han visto en una vida real, como si antes eran los animales. Y que es una tendencia que los humanos han llevado mucho y que es simple, que es lo que ven, lo pueden adorar porque ven que es importante, que puede hacer mejores cosas que ellos, que lo puede proteger o algo así, pero no ven al que no pueden ver, pero no tienen la fe de confiar en él, que es Dios. Y este versículo de Romanos 1:25, que dice, en lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que la creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Retomando la frase que había dicho Nixon, para mí el orden es perfecto y no es casualidad. Refleja el carácter de un Dios de amor que planificó un hogar perfecto para nuestra humanidad. En Isaías 40:26 nos dice, Dios el Señor que creó el cielo, lo extendió y que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida, aliento a los hombres que la habitan. Dice a su siervo, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación, yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Muy bien, ese versículo yo también lo tengo, pero en otra versión, quisiera compartirlo, porque yo siento que en esta versión resalta más lo que quería decir en ese momento Isaías, cómo quería exaltar a Dios. Y dice, levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó todo esto? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Muy bien. En la lección de esta semana hay una historia que nos está recordando un episodio interesante. Ustedes han escuchado el famoso eslabón perdido, porque hay algo, como decía Nixon David, que falta, hay algo que falta. Ese eslabón perdido, pues lo encontraron por allá en el siglo XX, en 1950, alrededor de esa fecha, y encontraron que el eslabón perdido de la evolución entre el mono y después pasar al ser humano, lo habían podido encontrar. Pero estos mismos científicos, en este mismo laboratorio científico, años después, cuando llega otro científico y empieza a analizarlo más profundamente, se da cuenta que definitivamente no era el eslabón perdido. Tan solo alguien había hecho alguna clase de trampa para que pareciera que fuese el eslabón perdido, pero realmente era una combinación, un injerto que habían hecho ellos allá manualmente en el laboratorio para poder mostrar que tenía una combinación de chimpancé, de humano, y allí decir que era el eslabón perdido. Siempre el ser humano ha querido llegar a imponer de alguna manera el azar, la suerte, que de algún lado, ¿cuál? No sabemos. Ese eslabón perdido no se ha encontrado todavía, porque definitivamente, tal vez, nunca lo encontraremos. Hay una frase de Meir, un científico que fue evolucionista estadounidense del siglo XX, dijo, la evolución como tal ya no es una simple teoría de un autor moderno, es un hecho tan real como que la Tierra gira alrededor del Sol.
¿Qué opinan de esta frase? Nos partió. Yo creo que sí. Todo gira alrededor del sol, ¿no? No todo. Pero se En el necesita universo no, solo acá en en el sistema solar. Sí, El Sol es otra pequeña estrella que de muchas que hay, que orbita todavía no se han alrededor de descubierto. otras masas más grandes. Pues ya volviendo con lo suyo, porque a mí me corchó literalmente, volviendo con lo suyo, yo siempre me preguntaba algo. Usted ve que dicen que el hombre vino del mono, ¿no? Y que eso fue por una evolución. Pero si eso pasó, ¿por qué nosotros los humanos no hemos evolucionado más del mono? Porque si venimos del mono, pasamos a los humanos, deberíamos seguir evolucionando según esa teoría y deberíamos ser algo como más grande, por así decirlo. Pareciera que volviéramos es para atrás, ¿no? Exacto. Tal vez vamos a volver al mono, porque antes éramos más altos, de 3 metros y más, y ahora ya vamos bajando de... ¿Será que vamos a volver en la involución? No sé. ¿Qué opinas? Pues ese ejemplo puede ser un poco confuso el que da Bello, pero otro ejemplo que dicen que yo creo que es más realista en ese sentido y que muestra que obviamente no venimos del mono, y es que por lo menos hoy los monos que hoy en día existen y que ya llevan miles de años viviendo, ¿por qué no han evolucionado en humanos? Sí, o sea, es que, por ejemplo, si fueran, tipo, dicen que son solo los monos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay otros animales que también han evolucionado, pero no evolucionaron así como nosotros? Porque nosotros somos un ser que tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones, no como otros animales. Esto nos dice que Dios pensó tanto en nosotros y somos una cosa tan perfecta para Él, que Él quería que fuéramos más pegados a Él y no creer que somos cualquier otra cosa como los demás, como un animal o una planta. Bueno, y quería para continuar dar una pequeña reflexión. Es que obviamente vemos que el mundo, los científicos y todas esas personas que quieren llenarse de poder o de fama o por algún bien individual, intentan decir que fue al azar o que fue ciertas teorías que inventan. Pero en cambio Dios está diciendo que no fue al azar, que Él los creó, que Él nos creó con amor y que Él con su voz creó todo el universo y creó todos los planetas y creó a todos los animales, pero a nosotros llegó y nos moldeó y nos dio un aliento de vida. Pero una pregunta que es muy difícil es nosotros, si nos encontramos a un escéptico, que ¿cómo haríamos para convencerlo y decirle pues de buena manera, científicamente, bíblicamente o como sea, que obviamente él está equivocado, con argumentos y con todo? Entonces, pues este es un ejercicio que nos lo trae el domingo en la historia, y pues les propongo ese reto. Miren, vamos a hacer digamos, hacen un debate en el colegio, que es el ejemplo que ponen acá. Y pues como acá no vamos a debatir, no nos alcanza el tiempo, entonces les voy a dejar su respuesta. Cada uno van a tener 30 segunditos para decir en sus palabras cómo dirían ¿Cómo lo convenceríamos? ¿Cómo convencerían a alguien que es escéptico de eso a que en 30 Bueno, segundos? mientras A ver, ustedes lo piensan, bueno, ¿va a comentar algo? Sí, ¿quieren empezar? porque en mi clase de religión hemos hablado mucho de eso. Y a mí me dieron un ejemplo. Usted, digamos que saca un rompecabezas y lo tira al piso y usted ve y salió todo armado. Es casi imposible, para no decir imposible. Eso es lo que nos han venido diciendo las teorías de la evolución, de que hubo algo que tiraron, por así decirlo, el rompecabezas y se armó toda esta perfección que hay en el mundo y en los universos, porque usted ve y todo está hecho a su medida, las personas, las plantas, los animales, Todo encaja. todo. Y es casi imposible que haya pasado por, digamos, la teoría del Big Bang, que explotó y que no, De la para nada. mí no. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Hay un compañero de mi salón que él cree en Dios,
pero no ejerce la teoría y ir a la iglesia ni nada de esto porque dice que no hay suficientes pruebas. Entonces, yo siempre he tratado de llevarlo a la iglesia y todo eso, pero es muy difícil porque él ya tiene, desde chiquito le inculcaron esos pensamientos. Pero yo lo haría, si yo siguiera haciendo eso, yo lo haría más que todo es entendiéndolo, no despreciándolo, sino más bien contándole las historias de la Biblia, mostrándole versículos y siempre tratando de entenderlo y no hacerlo a un lado por pensar así, sino más bien tratar de comprenderlo y poco a poco hacerlo porque no es fácil que de un día para otro cambie todo este pensamiento. Yo la hago fácil cuando me encuentro con alguien que cree en la evolución y le digo, pues demuéstreme pruebas de la evolución. Porque si es difícil para ellos entender y conocer o aceptar las pruebas de la creación, es muy o mucho más difícil creer esas teorías de la evolución y las pruebas que traen. Pero quería comentar algo, y es que tal vez, igual que la guerra, la ciencia es un negocio. Y resulta que si no existiera la excusa de investigar la evolución y demostrar el Big Bang, el eslabón perdido, inventar todo ese poco de teorías que para muchos han sido libros, historias, videos, películas y muchísima plata invertida para poder saber y demostrar la evolución, termina siendo un negocio. Pero quiero contarles o recordar algo que dos episodios parecidos. En 1971, Edgar Mitchell y en el 2026, Victor Glover, el uno en el Apolo 14 y el otro en el Artemis 2. Ellos viajaban allí en su nave y fueron y conocieron el lado oscuro de la luna, fueron y pisaron la luna, estuvieron allí alrededor en el espacio y se fueron y no eran de pronto muy devotos de creer en la creación o de confiar en esa teoría de la creación. Pero apenas vieron eso, cuando volvieron, por ejemplo, Victor Glover dice, no puede creerse que haya habido esto al azar, tan sincrónicamente, tan bien estructurado, tan bien organizado, tan lindo, andando como un relojito, debe haber alguien detrás. Y lo mismo dijo Edgar Mitchell. Es una vista muy hermosa y alguien debió hacer eso. Las personas que van en el espacio vienen convencidos de que hay un ser supremo. Y sabes qué, recordando eso del espacio, algo que dicen en la NASA que a veces es malo para ellos, pero para mí me parece una prueba de que Dios realmente existe, de que la creación y todo realmente lo creó Dios. Todos los astronautas, si tú los analizas, su historia, cuando van a la luna, que es hasta donde han llegado los humanos, o sea, cuando van a esas aventuras de la luna, no cuando viajan ahí cerquita a la atmósfera de la Tierra, ni a la Estación Internacional, sino que cuando van a la luna, siempre llegan y cambian su vida completamente. Cuando llega, no cambia físicamente, sino que cambia mentalmente. Muchos se empezaron a volver locos, otros tuvieron problemas, otros se convirtieron al cristianismo, otros empezaron, o sea, cambiaron su vida. Por la experiencia vivida. Sí, por la experiencia cambiaron completamente su vida, algunos para bien y otros para mal. Y yo lo interpreto eso como que al ver que todas las teorías que lo venía planteando y todo, y al darse cuenta que todo era pues una mentira, porque hay muchos casos donde se dan cuenta y que ven como la mano de Dios como viene una piedra gigante a estrellarse y pues de la nada se desvía sabiendo que no hay gravedad y cosas así que son anormales y que ellos han vivido y muchas otras experiencias que pueden consultar luego de astronautas y que cuando llegan aprenden eso, se convierten al cristianismo o empiezan a volverse locos porque no sabían qué hacer, no saben cómo actuar, pero esos escépticos completamente empiezan a cambiar, a convertirse como más al La vida en cristianismo. contacto con Exacto. la naturaleza les demuestra que definitivamente hay un Dios. La naturaleza no solo muestra la funcionalidad de supervivencia, sino también la belleza, simetría y colores que van más allá de la adaptación biológica, reflejando un diseño amoroso orientado al disfrute de nosotros
hijos de Dios. Nosotros podemos hacer este ejercicio. Podemos ir al campo y buscar la naturaleza y sentirnos rodeados de este amor de Dios, porque al ver esto podemos sentir esa paz de Él y ver esa belleza y sentir que Él nos creó. Bueno, Muy bien, quería decir algo que era, vamos porque el tiempo se nos va agotando. bueno, Se nos agotó. por lo menos en mis 30 segundos diría algo básico, que es que todas las personas siempre piden pruebas de que lo de la creación es real. Y pues no se dan cuenta que ellos tampoco tienen pruebas. Uno le pregunta, ven, dame una prueba, e inventan que, mira, este es un metal que hace miles de años, billones de años podría estar. No tiene ninguna prueba, al igual que nosotros. Todos le ¿Qué contaron. pasa? Cada una de las pruebas que ellos le llaman pruebas que ellos inventan, siempre tienen una explicación que tiene a favor de la Biblia, de la teoría de la creación. En cambio, muchas de las teorías y muchas de las pruebas que hay de la teoría de la creación no tienen hoy en día explicación para la otra teoría. Y eso es para mí me parece algo muy, muy claro en la cual mostramos que hay pruebas y que todas las pruebas que se crean tienen algo que ver con la creación, pero en cambio las otras pruebas que se crean, que se encuentran los científicos que defienden la creación, no tienen nada que ver con las teorías de evolución. Y además de eso quería decir algo que obviamente escuché en algún momento, y es que unos científicos pues querían investigar eso, querían decir que obviamente que Dios no creó el planeta. Y de tanto investigarse, se cambiaron su perspectiva completamente y se dieron cuenta que obviamente Dios creó el mundo, que hubo un ser supremo que fue el que creó todo el universo y pues lo llamaron, o sea, él era Dios. Y tengo una frase que dice lo mismo, que dice, si traemos a un científico destacado en cualquier disciplina y le mostramos la magra evidencia que tenemos, seguramente nos dirán, olvídelo, no hay suficiente para seguir adelante. Que no muestra la verdad. Siempre intentan estudiar cosas muy mínimas, cosas que ni existen, y olvidan lo gigantesco que hay de pruebas sobre la creación. Muy bien. Y casi siempre es por un bien personal. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmos 19:1 nos dice que definitivamente hay alguien detrás de todo esto que se llama Dios. Y el ser o la creación más importante fuimos nosotros. En el último día de su creación, el sexto día, porque el séptimo fue para descansar. Allí comenzó todo. ¿Alguna frase o un versículo para terminar? Pues yo tengo una que dice, la creación nos recuerda que no somos producto del azar, sino del propósito de Dios. No somos azar. Salmo 48:5, alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Solo dijo y se creó. Tengo un versículo, Colosenses 1, del 15 al 17, que dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Muy bien, yo creo que ya sabemos cómo comenzó el mundo, que Dios está al frente, al timón de todos nuestros grandes desafíos en esta tierra. Es mucho más fácil demostrar la creación de Dios que demostrar la evolución basado quién sabe en qué, en cada vez un poco más de inventos científicos que pueden encontrar. ¿Cómo la pasaron? Súper. Bien. Bueno, entonces despidámonos, nos vemos en el siguiente programa, muchachos. Chao. Adiós, chao.